Tengo 34 años y mi vida dio un vuelco inesperado hace poco. Todo empezó de manera casi imperceptible. Mi marido, un adicto al trabajo, llevaba el último año dedicando cada vez más horas a su empleo, noches interminables, turnos de fin de semana. Llegaba a casa exhausto, apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena. Me preocupaba su salud, pero él me aseguraba que se trataba de un gran proyecto que requería toda su atención. Cuando se concrete este acuerdo, las cosas se calmarán, me decía, besándome en la mejilla antes de salir por la puerta a las 6 de la mañana. Yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a notar pequeños cambios. Cosas insignificantes al principio, una colonia nueva que no reconocía, ropa de gimnasia en su coche cuando decía estar demasiado ocupado para entrenar, llamadas telefónicas misteriosas que atendía en otra habitación. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Después de todo, éramos felices, ¿no? Entonces llegó esa noche, la que lo cambió todo. Era nuestro aniversario, y había planeado una cena sorpresa en casa. Pasé horas cocinando su plato favorito, puse la mesa con nuestra mejor vajilla, incluso me puse el vestido que tanto le gustaba. Pero dieron las 7 de la tarde, luego las 8. A las 9, estaba sentada sola a la mesa, las velas consumidas, mis llamadas directamente al buzón de voz. Llegó tambaleándose a medianoche, oliendo a alcohol y perfume barato. Perdí la noción del tiempo en el happy hour de la oficina, farfulló, sin siquiera notar la elaborada preparación en el comedor mientras se desplomaba en el sofá. Algo dentro de mí se rompió. A la mañana siguiente, mientras se duchaba, hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer, instalé una aplicación de rastreo en su teléfono. Me sentí fatal, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero la duda persistente en mi estómago no me daba tregua. Necesitaba saber la verdad, fuera cual fuese. Durante una semana, todo pareció normal. Sus movimientos coincidían con sus historias, oficina, gimnasio, alguna cena ocasional con clientes. Empezaba a sentirme culpable por dudar de él. Entonces, un martes por la noche, cuando dijo que tenía que trabajar hasta tarde, vi en tiempo real cómo su punto en el mapa se movía en dirección opuesta a su oficina. Con el corazón latiendo con fuerza, seguí el punto hasta un barrio residencial a unos 30 minutos de nuestra casa. Se detuvo en una pintoresca casa de 2 pisos con una cerca blanca. Tenía que ser un error, ¿verdad? ¿Quizás se estaba reuniendo con un cliente? Pero a medida que pasaban las horas y su punto no se movía, una sensación enfermiza creció en mi estómago. No sé qué me poseyó, pero me subí a mi coche y conduje hasta allí. Intenté encontrar explicaciones inocentes, tal vez me estaba sorprendiendo con una casa nueva, tal vez era un retiro de trabajo. En el fondo, sabía que me aferraba a un clavo ardiendo. Cuando llegué a la acera, vi su coche en la entrada. La casa estaba iluminada, cálida y acogedora. A través del gran ventanal frontal, podía ver lo que parecía ser una sala de estar, y allí estaba él, mi marido, sentado en un sofá, pero no estaba solo. Una mujer que nunca había visto antes estaba sentada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, y jugando en el suelo frente a ellos había 2 niños, un niño que parecía tener unos 5 años y una niña que no debía tener más de 2. El mundo se tambaleó. No podía respirar. Esto no era solo una aventura, era toda una vida paralela. Debía haber hecho algún ruido, un jadeo o un sollozo, porque de repente mi marido levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana, y vi cómo el color se le iba del rostro. En ese momento, supe que él sabía que yo sabía. Ya no había más simulación posible. No recuerdo haber conducido de vuelta a casa. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en nuestra cocina a oscuras, mirando a la nada. Pasaron las horas. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando oí su llave en la cerradura. Pasos que se acercaban, dubitativos. «Puedo explicarlo», dijo en voz baja, de pie en el umbral. Solté una risa, un sonido hueco que me asustó incluso a mí misma. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado viviendo una doble vida durante, quién sabe, cuánto tiempo? ¿Cómo tienes otra familia? Por favor, ilumíname. Se dejó caer en la silla frente a mí, con la cabeza entre las manos. No se suponía que esto iba a pasar así.
nunca quise hacerte daño. Hacerme daño, mi voz se elevó. Has destruido todo lo que teníamos, cada recuerdo, cada momento. Todo es una mentira. La rabia me consumía, un fuego furioso que amenazaba con devorar la poca cordura que me quedaba. ¿Cómo podía siquiera atreverse a decir eso después de la bomba que acababa de soltar? No, no fue una mentira, insistió, intentando alcanzar mi mano. Me aparté bruscamente. Te amo. Siempre te he amado. ¿Y ellos? Su silencio fue respuesta suficiente. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. La otra mujer, llamémosla A, era una antigua compañera de trabajo. Tuvieron una aventura breve hace años, antes de que lo nuestro se pusiera serio. Él pensó que había terminado hasta que A lo contactó 6 años después de nuestra boda. Estaba embarazada. Suyo. Entré en pánico, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que debía decírtelo, pero tenía miedo de perderte, así que me convencí de que podía manejarlo por mi cuenta. Solo manutención, ya sabes. Pero luego conocí a mi hijo, y no pude mantenerme alejado. Cuanto más hablaba, más irreal se volvía todo. Hablaba de partidos de fútbol y recitales de danza, de cuentos para dormir y panqueques los domingos, toda una vida que yo desconocía por completo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurré, mi ira dando paso a una tristeza profunda hasta los huesos. ¿A nosotros? Él negó con la cabeza, con una mirada perdida. No lo sé. Simplemente, no podía soportar herir a ninguna de las dos, así que intenté mantener ambos mundos separados. Sé que estuvo mal, pero no supe cómo detenerlo. El dolor se clavaba profundo, un vacío inmenso que parecía querer engullirme por completo. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada trapera. Cuando amaneció, todavía estábamos sentados allí, emocionalmente agotados. Tenía miles de preguntas, pero una seguía volviendo. ¿Ella sabe de mí? Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sabe que estoy casado. Ella accedió a mantenerlo en secreto. La traición dolió, no solo por su parte, sino por parte de esa extraña que había ayudado a destruir mi matrimonio a sabiendas. Esa mujer, la que le había dado un hijo y una vida alterna, era cómplice de esta farsa. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiéndome vacía. ¿Me vas a dejar por ellos? La pregunta salió apenas como un susurro, temiendo la respuesta, aunque en el fondo ya la conocía. Su cabeza se levantó de golpe. No. No, no quiero perderte. Te amo. Sé que lo he arruinado más allá de lo creíble, pero por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Lo miré fijamente, a este hombre que creía conocer mejor que a nadie. ¿Cómo puedes posiblemente arreglar esto? No entendía cómo podía siquiera imaginar que era posible reconstruir algo después de esto. La confianza, el respeto, todo estaba hecho trizas. No tenía respuesta. Las siguientes semanas fueron un borrón. Me mudé, quedándome con una amiga mientras intentaba procesar todo. Mi marido suplicó terapia de pareja, jurando que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Pero, ¿cómo se reconstruye la confianza después de una traición de esta magnitud? Me sentía rota, vulnerable, incapaz de imaginar un futuro con él. La idea de volver a confiar en él me parecía una tarea imposible. Me encontré obsesionada con ahí los niños. ¿Cómo serían? ¿Los niños le llamarían papá? ¿Con qué frecuencia los vería? Las preguntas me atormentaban día y noche, me taladraban la mente sin cesar. En un momento de debilidad, o quizás de repentina claridad, decidí contactar a A. En el fondo, no esperaba que me respondiera, pero para mi sorpresa, aceptó reunirse conmigo. Elegimos una cafetería neutral, un punto medio donde ninguna se sintiera en desventaja. Ambas estábamos visiblemente nerviosas y a la defensiva. Ella era guapa, de una manera discreta, nada que ver con la roba maridos que me había imaginado en mi cabeza. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que, en el fondo, ella era tan víctima como yo. Nunca quise romper un matrimonio, me dijo, con la voz temblorosa. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba preparada para afrontarlo sola, pero él insistió en involucrarse, y luego, una cosa llevó a la otra. Quería odiarla,
de verdad, pero no pude. Era solo una mujer que se había enamorado del hombre equivocado, al igual que yo. ¿Y ahora, qué quieres que pase?, le pregunté. Suspiró profundamente, removiendo su café, que seguía intacto. Honestamente, no lo sé. Quiero que mis hijos tengan a su padre en sus vidas, pero también soy consciente de que lo que hicimos estuvo mal. Lo siento mucho por el dolor que les hemos causado a todos. Cuando salí de esa reunión, sentí una extraña calma. La rabia y la traición seguían ahí, latentes, pero debajo de todo eso había una claridad que no sentía desde hacía semanas. Al llegar a casa, me encontré con mi marido, en lo que pronto sería *su casa. Se le iluminó la cara al verme entrar, pero su expresión cambió drásticamente cuando empecé a hablar. No puedo seguir con esto, le dije, con una voz firme y decidida. No puedo estar casada con alguien que ha sido capaz de mentirme durante años, que ha construido toda una vida paralela a mis espaldas. Por favor, me suplicó, intentando acercarse a mí. Podemos superarlo. Haré lo que sea. Me alejé un paso. Ese es precisamente el problema. Ya no hay nada que puedas hacer. La confianza se ha roto, y sin confianza, ¿qué nos queda? Mientras le exponía mis planes de divorcio, vi cómo la realidad de la situación finalmente lo golpeaba de lleno. Se derrumbó, sollozando, pidiendo perdón y haciendo promesas vacías, pero ya era demasiado tarde, mucho demasiado tarde. En los meses siguientes, reconstruí mi vida poco a poco, ladrillo a ladrillo. No fue fácil, para nada. Hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama, días en los que lo único que quería era perdonarlo y volver a la vida que creía que teníamos, pero sabía que me merecía algo mejor. No voy a mentir, no estoy completamente curada. La traición dejó cicatrices que quizás nunca lleguen a desaparecer del todo, pero ahora soy más fuerte, más consciente de mi propio valor. He aprendido que a veces las decisiones más difíciles son las que nos liberan. En cuanto a mi ex marido, lo último que supe es que estaba intentando hacer malabares para dividir su tiempo entre sus dos familias. Una parte de mí espera que lo consiga, por el bien de esos niños inocentes, pero la mayor parte de mí se siente simplemente agradecida de ya no estar viviendo a la sombra de sus mentiras. Así que, querida lectora, si has llegado hasta aquí con mi historia, permíteme dejarte este consejo: confía en tus instintos. Si algo no te cuadra en tu relación, no lo ignores. Y recuerda, mereces honestidad, respeto y un amor que no requiera una aplicación de rastreo para ser verificado. Si disfrutaste de este relato de espionaje marital y dobles vidas, ¿por qué no te suscribes? Prometo que no te guardaré ningún secreto, a diferencia de algunos maridos que podría mencionar.